Muy buenos días. Recibe una bendición especial. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Y como todos los domingos, el día de hoy tenemos una cita en este canal y por este medio. Dios es grande y no alcanzamos a entender su magnitud. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios, quien merece todo. Padre Santo, infinito, Rey de reyes, Señor de señores, en medio de un mundo convulsionado, te agradecemos porque estamos vivos, por estar aquí y porque de tu corazón a nuestro corazón llegan palabras de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, permite que tu siervo pueda transmitir conforme a los deseos de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te pido una cosa, que no te despegues. Estamos hablando de un nuevo capítulo, Estrategias de Guerra. Este es un grupo que va a estar, una serie que va a ser impresionante. Pero esto nos va a llevar alrededor de unos 40 temas. Pero quiero comentarte que lo vamos a tratar posiblemente por la magnitud del problema o de los tiempos en 3 meses. 12 prédicas, 12 enseñanzas que van a generar un libro, y este libro lo vamos a sacar por ahí de mayo, si el Señor nos lo permite. Pero vamos a detallar lo que es la guerra espiritual. Mira, acabamos de terminar lo que es cómo desarrollar una iglesia que evangeliza, porque precisamente en este tiempo tiene que haber un gran avivamiento de evangelismo. Estamos ya mandando todo el material. Hay un grupo que pues lamentablemente no es muy grande, pero sé que esto se va a transmitir. Mi esposa está hablando acerca de tu valor, tu familia, y mi hijo empieza todo lo que es la personalidad, el carácter de Jesús. Ahora, a mí me toca en este tiempo hablar de las estrategias de guerra. Y el tema del día de hoy se llama Dios nos escogió para este tiempo. A veces no alcanzamos a entender lo que vivimos. Señor, estamos viviendo la pandemia, que no es lo que está pasando. Voltea tu mirada. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Esto va a pasar y vamos a volver a los días de antes y nos vamos a reunir y nos vamos a abrazar y todo va a estar igual. Ajá. Quiero decirte que voy a basarme en la palabra de Dios, pero para que nosotros entendamos todo esto, tenemos que tener una visión y una perspectiva de lo que Dios habla del tiempo y cómo nos dice de los tiempos. La palabra de Dios, escrita por Salomón o Shalomo, que quiere decir pacificador, el hombre que es considerado el más sabio de la historia, el hombre que es considerado más rico de toda la historia, Salomón escribe un libro que se llama Eclesiastés, eclesía, o de ahí se deriva asamblea o iglesia. Y él escribe 29 veces cuando habla de todo tiene su tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de tiempo, siempre citamos ese pasaje. Todo tiene su tiempo. Y habla después de esto 28 veces de tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de llorar, edificar, destruir. En fin, son 28 veces que habla de tiempo y una que dice todo tiene su tiempo. Cuando nosotros los leemos o lo analizamos o lo discernimos en hebreo, la palabra todo tiene su tiempo es Sheman. Quiere decir todo tiene un designio. En el tiempo hay un designio de parte de Dios en el tiempo, pero ya con tu carácter, con tu personalidad,
entonces ya le das matiz a tus tiempos, lo que es el libre albedrío. Después dice tiempo, y la palabra tiempo es et. Son tiempos especiales y tiempos comunes. Entonces, hay dos tipos de tiempo aquí. El tiempo como designio, el tiempo que ya está destinado, el tiempo que ya es el plan de Dios, y el tiempo et, que son los tiempos comunes o especiales en los cuales tú vives. Fíjate, en el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, nos habla de los hijos de Isaacar. Dice que eran 200 principales, entendidos de los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos estaban entendiendo el tiempo, el tiempo el tiempo común, el tiempo especial, el tiempo de actuar, el tiempo de vida, el tiempo de mi albedrío, cómo lo voy a dirigir, cómo voy a direccionar mi tiempo, el tiempo que Dios me dio. Volvemos otra vez, hay dos tipos de tiempos, como se ven en tiempo de acción, tiempo de actuar, el tiempo de designio y el tiempo especial, el tiempo común, el tiempo mío, lo que hago con mi tiempo. Hemos escuchado en la palabra de Dios y hemos oído por mucha gente que hablamos de olam. Olam es en hebreo, y hablar de olam es el tiempo eterno, o habla de la eternidad de Dios. También en el griego escuchamos kairos, es un tiempo señalado y preciso. Y también cronos. Decimos que el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Si es el tiempo de Dios, es un tiempo señalado, y es un tiempo de designio, y es un tiempo preciso. Pero nosotros vivimos en el tiempo de cronos, de ahí viene cronómetro, de ahí viene cómo se cuentan los tiempos. Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí para este tiempo. Y los que no entendemos este plan divino, cuando tú no entiendes, cuando no vives el tiempo que Dios tiene designado para ti, y que tú vas a hacer tu tiempo común, como tú quieras, te va a ir mal. Porque Dios tiene un plan de bendición para ti, Dios tiene un plan de bendición para mí, y nosotros somos actores en este tiempo de acuerdo a los propósitos de Dios. La Biblia nos presenta una serie de sucesiones de tiempo, de momento, de transcurso, el hoy, ayer y el mañana. Fíjate lo que nos dice Moisés o Moshe, un hombre muy especial en su tiempo y tremendamente usado por Dios. Dice en el Salmo 90, el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar los días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando tú tienes una conciencia del tiempo que estás viviendo, entonces va a venir sabiduría. Tú vas a tener sabiduría. El diccionario nos habla que el tiempo es la duración de acontecimientos, y esto es muy importante conocer. La duración del acontecimiento. Llego a las 12 del día, voy a tener la prédica de las 11 a las 12, voy a tener un tiempo y una plática y nos vamos a citar. Cuando yo hablo con una persona y le digo nos vemos a las 11 de la mañana o a las 7 de la noche, entonces si esta persona llega tarde, él me está quitando tiempo, pero tiempo de vida. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el tiempo. La gente no tiene la visión, la mente, la costumbre de ser puntual. En Lucas capítulo 19 la palabra nos dice, y está hablando Jesús, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjate lo que sucede en esto. Quiero platicarte rápidamente.
Jesús llega ya a Jerusalén al último momento, le llama la iglesia tradicional del Domingo de Ramos. Cuando ve el templo, ve el templo y dice, no quedará piedra sobre piedra. Porque no conocieron su visitación. Porque no entendieron el tiempo en que Jesús llegaba para la reconciliación, para la salvación, para llevarnos en camino hacia el Padre. Y después de esto, Jesús se molesta, se incomoda y arrebata a los que estaban vendiendo, los cambistas, los que vendían la ofrenda, y la gente llegaba con una ofrenda. Y entonces llegaban con el sacerdote y le llevaban un animal cojo o que nadie quería. Y ellos hacían negocio, hacían préstamos y todo esto, pero eran cantidades impresionantes de dinero que se vendían. Cuando no conocemos los tiempos, cuando no entiendes el tiempo, cuando no vives en el tiempo y en el plan de Dios, vas a ser destruido. Si yo no lo entiendo, voy a ser destruido. El tiempo, ¿cómo se rige? El tiempo se rige por movimiento de los cuerpos celestes, años luz, el día, la noche y la naturaleza. De ahí nosotros tenemos y vemos que la naturaleza, aun cuando en este tiempo ha estado ya muy discordante las estaciones. La palabra de Dios en el Salmo 90, también de Moisés, versículo 12 dice, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, de un tiempo que no sabemos, que no alcanzamos a pensar. Nosotros vemos esto. Y cuando leemos nosotros el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿cuál es el principio? Pues no existe principio. ¿Cuál es el fin? No hay fin. Porque Jesús es el tiempo en todo el tiempo. Y tú dirás, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo en todo esto? Yo te quiero comentar que tú y yo tenemos acceso a la eternidad, a ese tiempo eterno. Fíjate, la palabra de Dios, y pon mucha atención por lo que te voy a explicar. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios. Y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay tres conceptos aquí muy importantes y muy interesantes. Antes de la fundación del mundo, ahí en el corazón de Dios, antes de que existiera lo que nosotros vemos, fuimos bendecidos. Fíjate, según nos bendijo en Él, con toda bendición espiritual. Estaba el Padre, estaba Jesús, y en la virtud de Jesús, nosotros salimos de ese corazón con esa bendición, en esa eternidad. Ahora, Dios no puede bendecir algo que no existe, aunque sea espiritualmente. Nosotros ya existíamos espiritualmente en el corazón de Jesús, ya estábamos ahí. Ese era el plan. No teníamos vida, no teníamos nacimiento, pero sí teníamos existencia. Y esto es muy importante. Ahora, cuando nosotros entramos ya al vientre de nuestra madre como embrión, dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que después fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. En el libro de Dios ya estábamos nosotros
En el libro de Dios ya estábamos escritos en el momento que se procede a la vida. En ese momento el embrión se va desarrollando y la palabra embrión quiere decir un ser informe, un ser que no tiene forma todavía. Esto es, en ese momento nosotros ya teníamos sentimientos, ya teníamos alma. Porque ya sentíamos, porque veíamos, dice, mi embrión vieron tus ojos. Veíamos con los ojos del alma. Ahora, en ese momento tenemos vida. Y después nosotros nacemos. Cuando nacemos es ya en cuerpo. Ahí nosotros entendemos de dónde empieza nuestro espíritu, de dónde empieza nuestra alma y de dónde empieza nuestro cuerpo. Esos son tiempos. Y es muy importante. Dios nos escogió, nos bendijo para ser adoptados. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y puros. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. El designio de Dios, el designio era que fuéramos ya adoptados, pero ¿por qué la gente llega a la tierra, llega con una bendición y se acaba todo? Dice, traía la torta bajo el brazo y se comió la torta. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Lo que sucede es que no se cumple. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, si tú no aceptas, si tú no vives, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, no tienes acceso a estas bendiciones. Si no entiendes el tiempo de tu visitación, no lo vas a poder desarrollar. Mira, hoy sabemos que está pasando algo tremendo. Hoy las masas son manipuladas. Esto es algo impresionante, pero no alcanzamos a entender la perspectiva de lo que está pasando, todo lo que es la pandemia, no lo alcanzamos. Quiero irme al principio de las cosas para darte una claridad aún mayor del tiempo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es Barashit bara Elohim et ha shamayim be'et haaretz. Shamayim son cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos otro tiempo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira, en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios crea de la nada por el puro afecto de su corazón, de su voluntad, porque así le plació a Dios, crea los cielos y la tierra. Nosotros fuimos bendecidos antes. Impresionante esto. Pero en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en ese lapso entre el versículo 1 y el versículo 2, los entendidos, los estudiosos dicen que hubo una tremenda guerra espiritual. Porque dice, y la tierra estaba desordenada, bohum, y vacía, tohum. Cuando dice estaba sin forma y en vacuidad. Estaba como una explosión, todo era una masa terrible. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algo se estaba ahí gestando. Había habido una terrible y gran guerra. Pero el Espíritu de Dios empieza a acomodar todo. Y luego después dijo Dios sea la luz.
y vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas. Fíjate, no hablamos del día y la noche, sino hablamos de separar las tinieblas. Y cuando hablamos de esas tinieblas, es lo mismo que nosotros encontramos en Éxodo, que son tinieblas que se pueden palpar. Entonces Dios separa, arroja esas tinieblas y dice, y fue la tarde, en el versículo 5, la tarde y la mañana de un día. Ojo, no existe primer día, es un día. Dice, esto es Yom. Si tú lees detenidamente en la Biblia en hebreo, en la Biblia en español, en la Biblia latina, en la Biblia como quieras verla, no hay primer día. Es el un día, Yom, unidad, Ejad, un día en unidad. Entonces, todo esto del reordenamiento pasa en un día. ¿De cuánto? No lo sabemos. Y luego después dice en el versículo 8, que es el día segundo, dice en Sheni, en hebreo, que es doble o segundo. Le dan la traducción, es el segundo día, y ya nosotros lo tenemos en la Reina Valera como segundo día. En el versículo 13 dice que es el día tercero, Shilishi. Quiero comentarte esto, y que es muy importante porque necesitamos entenderlo para todo el proyecto de la guerra espiritual. Existe el tiempo en el un día. En el segundo y tercero existen tiempos. Y después, en el versículo 18, se divide el día y la tarde. No habla de la noche, el día y la tarde se dividen. ¿Para qué? A partir de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana era el segundo tiempo. De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde era el primer tiempo. Entonces son un día de medios tiempos. Aquí tenemos un tiempo, un día, tiempos, segundo y tercer día, y medio tiempo en el cuarto día. Esto mismo nosotros lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 14, Daniel 12, 7, y en Apocalipsis 12, 14. Ahora, ¿qué significa el tiempo, tiempos y medio tiempo? En Génesis significa el reordenar todo. ¿Qué significa en Daniel? Es importante que tú entiendas que el libro está cerrado en Daniel, pero ya en Apocalipsis es el día, el tiempo de guerra. Ahora, por eso es muy importante. En el versículo 26, Génesis capítulo 1, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en los animales que se arrastran. Ahí al hombre le está dando un nivel de autoridad. Hoy dice empoderamiento. No lo tiene el que tuvo Adán. El nivel de autoridad de Adán era impresionante. El que estaba planeado. Y en el versículo 27 dice, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y ¿sabes qué? Dice, lo hizo a imagen de hombre y a imagen de Dios. El hombre tenía su esencia y tenía su resplandor y la imagen de Dios. El resplandor de Dios. Por eso el hombre tenía un brillo ahí en el paraíso. Y cuando dice hagamos, hay un concilio para formar o establecer en los tiempos al hombre. Y luego después en el versículo 1 del capítulo 2, bueno, primero termina el
capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. En gran manera, en hebreo, es una palabra que es todo. Cuando nosotros vemos, esto ya lo hemos estado estudiando, vemos todo Génesis desde el versículo 1 al 31 y lo trasladamos porque cada letra de la escritura hebrea es una nota musical. El versículo 31 se llama crescendo, es una gran ovación. Dice, y vio que era bueno en gran manera, en gran manera. En el versículo 2, el versículo 1 del capítulo 2 dice, fueron acabados, completados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aquí es muy importante esto. Seboín. Entonces, hay ejércitos en los cielos. Ahora, en el estrado de Dios tiene serafines y querubines. Safad viene de Safad, seres de fuego. Como aquellos que llegan con Isaías y le ponen fuego en la boca. Ahora, Dios tiene el estrado de Dios, imagínate la magnificencia de todo esto. Ahora, hay ejércitos en los cielos, hay ejércitos en la tierra y hay ejércitos en los aires. En los cielos son los ángeles y también hay huestes malignas. Es un campo de batalla. Ahora, esto está gobernado y está cuidado por ángeles. En la tierra hay ángeles ministradores, pero también hay un ejército en la tierra, en la naturaleza, y hay un ejército en los hombres. Ahorita yo te lo voy a explicar más detalladamente. Dice, Dios guarda todo lo que tiene vida. Y en la naturaleza, Dios le dio medida al mar, Dios le dio medida al cielo. El mar no se puede salir de su cauce, excepto cuando hay tiempos climáticos fuertes o la afectación de los tiempos climáticos. Y en los aires hay ángeles principales y hay huestes de maldad, dice la palabra de Dios en Efesios 6, en las regiones celestes. Satán trata de hacer, y el plan de él es hacer una rebelión y cambiar esto. En la tierra, en Mateo capítulo 10, versículo 28, porque precisamente Satanás trata de entrar en el tiempo del hombre, pervertir su mente, angustiarlo, y de ahí viene suicidio, de ahí viene depresión, de ahí viene todo la ambición y todo eso, porque el hombre está pensando en todo este tipo de cosas. Dice Mateo 10, 28, no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Más bien temed a los que pueden destruir el alma y llevarte al infierno. Entonces lo que tenemos que cuidar nosotros son nuestros pensamientos, nuestra alma, los sentimientos, los pensamientos, nuestra voluntad, que tengamos, dice la palabra de Dios, la mente de Cristo. Ahora, nosotros tenemos un ejército interior. Y la gente tiene una angustia terrible. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:29. Y dijo Dios, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y serán para comer. Y ahí está hablando de semillas, semillas de vida, semillas vivificantes. Nosotros por medio de las plantas, por medio de los frutos, por medio del alimento, nosotros podemos regenerar el plan divino, podemos perfeccionar. Fíjate, para que tengas una idea, nosotros en nuestro organismo tenemos algo que se llaman linfocitos. Esto está en la sangre. Y es un sistema de defensa, y para explicarte un poco,
El linfocito es un leucocito, son partes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y dentro de esto también están los linfocitos. Es un sistema, fíjate, su función es regular la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque hay agentes externos, virus, bacterias, bichos, que al entrar al organismo, entonces afectan o enferman. Cuando nosotros tenemos un cuerpo extraño que quieren afectar o infectar, entran los linfocitos, entran en ese momento y llega un virus y entonces ellos extienden un brazo como si unas tenazas, lo extienden y toman una muestra y se lo llevan a su archivo porque tienen un archivo, tienen vacunas, por decirlo así, tienen su ejército. Y entonces lo empiezan a revisar, a ver, del catarro, de la gripa, de esto, de aquí, y se dan cuenta que no tienen. Y en 48 horas hacen una vacuna. Ajá. Hoy el mundo está peleando por una vacuna. Los linfocitos son capaces de hacer una vacuna. Esto es algo, esto está en Génesis 1:29. Es impresionante. Dios nos dio las plantas para que vivificaran. Ahora, ¿qué hacen? Destruyen, los linfocitos destruyen las células infectadas. Esto es hermoso. El plan divino de Dios, el plan de guerra en nuestro organismo. Aquí empieza la guerra en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nuestros pensamientos deben de ser llevados cautivos a Dios. Ahora, ¿qué es lo que refuerza el sistema inmunitario? En Proverbios 17:22 dice que los pensamientos alegres son buena medicina. Es muy importante. Punto número 1. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es esto? Si tú tienes enojo, tienes ira, tienes violencia, se seca, se quiebran los huesos. Los leucocitos son parte de la médula. Esto, mira, ayúdame y transmite esta información a todo mundo. La gente vive espantada por el COVID. Dios tiene control en todo esto. Un grupo de gente nos ha tomado como rehenes al mundo. Pero Dios ya tiene la respuesta. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos amor, fe, esperanza, gratitud y perdón. El egoísmo afecta e infecta. Nunca como en este tiempo la gente, el mundo ha sido tan egoísta, tan faltos de perdón. Los que confiamos en el Señor, dice la palabra de Dios, que tendremos nuevas fuerzas. En Él está nuestra fuerza. De Él se deriva nuestra fuerza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer también? Tenemos que hacer ejercicio. Esto es algo muy importante porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que descansar. ¿Sabes qué? Dios te dio un día para descansar. Tenemos que tomarnos un día para descansar. Y mucha gente no lo hacemos. A veces los cristianos no lo hacemos. Pero esto es una ley. Tenemos que descansar. Tómate si quieres el jueves o el miércoles o el sábado, el domingo, el día. Pero, por ejemplo, los que predicamos el domingo lo dedicamos a ministrar. Generalmente yo me tomo el lunes. Después dice que tiene que haber comida sana. Y como dice aquí 1:29, comida vivificante que dé vida. Comer plantas verdes. Esto, cuando tú lo entiendes, empiezas a entender los planes
del tiempo y que Dios te escoge para este tiempo. Nunca habíamos tenido tantos tutoriales de jugos, de cómo comer, de cómo alimentarnos, como ahora. Esto lo podemos hacer. Y tú ya te diste cuenta que si tú estás comiendo chetos y papitas y frituras y porquería y media, te va a afectar tu sistema inmunológico. No es el plan de Dios. Por más que quieras que trabaje el linfocito, si tú no lo alimentas, si no lo fortaleces, te va a afectar. Va a llegar el momento en que el ejército va a ser más grande. Mira, quiero comentarte esto para seguir con los tiempos. Cuando nosotros vemos toda la primera etapa, desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que Noé era justo, perfecto en sus generaciones. ¿Y por qué es el único que le llama perfecto en sus generaciones? No existe nadie más, solo Noé. Y son 10 generaciones, eran cuando vivían 1000 años, cuando la gente comía y cuando se alimentaba de una manera natural. 900 años, 800 años. ¿Y por qué? No, es que el hombre no puede vivir eso. Pero este era el plan de Dios. El plan de Dios es que tuvieras una vida grande, una vida larga. Viene Adán, que quiere decir hombre, Set el elegido, Enos morir, Cainán triste y lamentado, Mahalalel de la alabanza, del brillo de la alabanza, Jared uno que desciende, Enoc consagrado y dedicado, Matusalén muerte violenta, Lamec humillado de los pobres y Noé descanso y consuelo. Estas son las 10 generaciones. Perfecto en sus generaciones. Pero tú encontramos aquí varios nombres. Imagínate Enos. Enos quiere decir muerte. ¿Quién a su hijo le pondría muerte? Y Matusalén quiere decir muerte violenta. Cuando nosotros leemos en hebreo todo esto y leemos los nombres y lo llevamos a una secuencia, dice, el hombre es elegido para morir. Pero el triste y lamentado de la alabanza, uno que desciende y que será consagrado y dedicado en muerte violenta por los pobres y humillados para traer descanso y consuelo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de Jesús. Noé fue un hombre perfecto en sus generaciones. Noé fue pregonero de justicia. Noé escuchó a Dios. Y fíjate, 120 años en medio de burlas, en medio de un mundo, como dice Jesús, serán como los días de Noé. Lo que nosotros estamos viviendo, lo vivió Noé. Y aún así, él perseveró. Y esto es algo importante. Ese es el tiempo que le tocó a vivir a Noé, comparado con lo que nosotros en este tiempo estamos viviendo como tiempo final. Dios nos escogió a ti y a mí para este tiempo. Otra persona que fue escogido fue Moisés. Moisés fue rescatado, eso quiere decir Moisés, alimentado por Jocabod o Jocabed, que quiere decir gloria de Dios. Amram es su padre, o era su padre, que quiere decir un pueblo enaltecido, y Leví, unidad con Dios. Moisés fue escogido, rescatado. Él no le podía decir mamá a su mamá, le tenía que decir yo acabo, tengo hambre de la gloria de Dios. Su padre, pueblo enaltecido y de la tribu de Leví. Un hombre que es rescatado, alimentado por la gloria de Dios para llevar un pueblo enaltecido en unidad con Dios. Él vivió un tiempo especial. Después vino David, donde se hace toda la estructura del reino. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí viene el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús rompe la historia en antes y después.
Nuevo y Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto, el cumplimiento de una cantidad impresionante, más de 300 profecías. Llega Jesús y es un parteaguas en la humanidad que no hemos alcanzado a entender. Mucha gente dice, ay, a mí me gustaría vivir en el tiempo de Jesús. A lo mejor tú eras el que si te vivieras en ese, tú le estarías gritando, crucifíquenlo. Después de la época de Jesús, otro parteaguas es Martín Lutero. Tú podrías decir, mira, también el tiempo de los apóstoles, también el tiempo que murió Pedro, también el tiempo que murió, pero quiero recordarte lo que te dije desde hace rato. Salomón dice, todo tiene su tiempo. Semán, designio, en el tiempo. Y luego 28 veces habla tiempo de nacer, morir, plantar, arrancar, matar, destruir, en fin. Y esto es tiempos comunes y especiales, pero comunes para cada persona. Entonces hubo mucha gente que vivió tiempos especiales, pero los designios de Dios son específicamente para el que entra y entiende su tiempo y toma el tiempo de Dios en su vida. Martín Lutero fue también un parteaguas. Él llegó y se enfrentó al poder más grande por medio del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, al poder más grande que existía en ese momento en la historia. Es como si tú te enfrentaras tú solo a Estados Unidos, o tú solo a Rusia, o tú solo a China, o a los tres juntos. Imagínate, ese fue Martín Lutero. Después, otro tiempo es el tiempo de la nación de Israel. En un solo día se hace una nación. Impresionante. Cuando nosotros sumamos y vemos estos tiempos, nos damos cuenta del plan divino de Dios. Quiero empezarte a hablar ahora de este tiempo. El 2020 vivimos el destape de una pandemia que ha afectado al mundo entero, que ha llevado infinidad de infectados, 20 y tantos millones, y quizá cuando tú veas esto serán 30 o 40 millones de infectados. Estados Unidos, 1 de cada 10, 1 de cada 12 ha tenido COVID. Esto es impresionante. En México, en el país donde estamos nosotros, es 1 de cada 100, según las cifras oficiales, ¿verdad? Ahora, aquí no estamos viendo quién tiene la culpa. Yo no quiero meterme en eso porque no es el plan, que es globalista, que es los homofóbicos, gente que ha hecho algo terrible, que ha afectado. ¿Sabes que se ha empobrecido el 30% de la gente? Muchos miles o millones han perdido sus empleos. Aquí no está quién tiene la culpa. Pagará el que lo hizo, no lo hizo, el que lo declaró, no lo declaró. Las instituciones, los gobiernos serán juzgados. Aquí tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que esto es un plan impresionante. Hace 10 años me invitó a predicar un pastor. No quiero decir el lugar, ni quiero decir el nombre del pastor. Me invitó a predicar y antes de predicar me dijo, como yo llegué muy temprano, me dijo, vente, vamos a desayunar. Y desayunamos ahí y le dije, oye, ¿nada más te dedicas como pastor? No, dice, yo soy financiero. Ah, qué bien. ¿Y en dónde trabajas? Dice, yo trabajo para el Fondo Monetario Internacional y trabajo para... un título así muy rimbombante. ¿Y cuál es el plan? Dice, nosotros estamos haciendo todo el proyecto para que México ya no tenga monedas y para que ya no existan billetes a nivel mundial. Esto hace 20, 15 años se planeó, lo que estamos viviendo se planeó.
Los elementos, las cosas, la gente se planeó. Los virus se planearon hace muchos años. Nadie se imaginaba todo esto. ¿Cuál es la meta? Que no vas a poder comprar ni vender si no tienes ese pasaporte de vacunación. Si no tienes esa marca que te va a hacer que tengas acceso a ese nivel financiero. Hoy encontramos que las masas son manipulables y lo sabemos. Empieza ya el nuevo orden mundial. Y mira, posiblemente a ti te están diciendo, hermanos, que se va a acabar, nos vamos a vacunar todos y se va a acabar. Si te vacunas o no te vacunas es cosa tuya. Eso ya depende de cada quien. Si no te vacunas, vas a desaparecer de la humanidad. No vas a tener un número, no vas a tener un pasaporte, no vas a estar en el nuevo orden mundial. ¿Y cómo está todo preparado? Está preparado para que surja un gran líder que sea el que traiga el orden a todo esto. Hoy se está legalizando todo tipo de inmoralidades. Estamos ya en los días de Noé. Hay algo muy importante. Se está preparando ya la venida de Jesucristo. Está a la vuelta de la esquina. Yo he encontrado mucha gente que me manda y que soñó y que esto y que... ¿Será cierto o no será cierto? Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Y quiero decirte que hoy tú y yo estamos enfrentando el más grande desafío de la historia. La iglesia está enfrentando el más grande desafío. Ir y predicar el evangelio en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de que está aumentando la maldad. Quiero decirte que ya empezó la lucha. Se han activado círculos de invasión demoníaca por todos lados. Ya empezó la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Y sabes qué se aprovechó? Se aprovechó el confinamiento para preparar el acceso al nuevo orden mundial. Yo quiero hablarte de algo que se llama el Gran Reset. Lo vas a empezar a escuchar dentro de unos días. El Gran Reset se planeó el 4 de octubre del año pasado. Fíjate que hay una revista que se llama Forbes, de la gente más rica, los que dominan el mundo. El presidente del Foro Económico Mundial, que se escribe Foro Económico Mundial, es WEF. Su fundador, Klaus Schwab, dice, hoy tenemos una gran oportunidad como nunca, hacer un nuevo contrato y conseguir el Gran Reset. Casualmente también el Papa Francisco, el 3 de octubre de 2020, anuncia Fratelli Fraternidad. Ahí todos vamos a ser hermanos, todos vamos a ser buenos, ya nadie va a tener nada, ahora todo le va a pertenecer a un gobierno y te lo van a prestar. Vienen cambios tremendos. Hay una altivez y soberbia en todo esto. Viene la reunión de Davos, donde se junta la gente más rica del mundo. La más rica. Este año va a ser en Singapur y va a ser del 13 al 16 de mayo de este año. Las agencias noticiosas es donde solo entran los hombres más poderosos, los que mueven el mundo. Es una agenda globalista. Desaparecer la propiedad. Van a decir que se consuma menos carne. Una de las cosas. Y ¿sabes qué? Algo que me llamó la atención. Están proponiendo ya
un contacto extraterrestre. Ajá. O sea, un contacto diabólico. Son los dueños del mundo. Y ¿sabes qué? Esto ya no lo dijeron. Ya desataron cuando se desató todo el problema de la pandemia. Se dejó ver los planes de las tinieblas. Quiero decirte que para este tiempo nos escogió Dios. Para este tiempo. Para estar preparados. Para estar adiestrados. Para confiar en el Señor. La meta que ellos tienen entre 20 y 30, el 2020 y el 2030, imponer el nuevo orden mundial. Esto ya lo dijeron. Se va a dar un pasaporte. Hay una lucha tremenda entre la luz y las tinieblas. Se va a desatar todo tipo de inmoralidades, todo acceso a drogas. Pero el Señor no te va a desamparar. El Señor no va a desamparar a sus hijos. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. No permitas que tu mente y tu cabeza sea atiborrada de malos pensamientos. Guárdate. Aunque dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Pastores, tenemos que ponernos las pilas. Viene el mayor avivamiento. Tenemos que evangelizar. Dejémonos de altivez, de títulos. Necesitamos entender y entrar al corazón de Dios, que somos siervos. Ese es el tiempo de ir a la guerra. Llega el momento de la prueba. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra sea llevada a muchos lugares, que entendamos que tú tienes un plan y que nos has escogido para este tiempo, que tienes un plan de bendición, que tus pensamientos son de bien y de mal y que tú nos vas a guardar en medio de la prueba, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Es una bendición. Es una bendición estar con nosotros. Dios te bendiga y te guarde.